Pepe Aguilar, bienvenido al podcast creativo, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien, con el gusto de saludarte, aquí con el solazo, por eso traigo mis lentes. Es algo ya parte de tu estilo, ¿no? El de los lentes. Sí, también nomás para fregar, ¿por qué no? Sí, y con esos lentes ves bien, porque yo he intentado adoptar también el estilo lentes, más que nada en aeropuertos, pues porque a veces llegas medio fregadón y yo batallé en encontrar unos lentes que no estuvieran tan oscuros para poder ver, para que sean, porque luego también sentía que me olían un poco los ojos porque forzaba la vista de tan oscuro que estaba, ¿o no? Bueno, en mi caso no he llegado a que me ardan los ojos todavía, a lo mejor llego, pero sí hay veces que no veo ni madre. O sea, el cool no se pierde, pero, pero sí no veo nada, pues, Sí. ¿no? O sea, entonces sí tengo que ir así como que muy despacito. Y pues sí, se ve uno con estilo, pues vaya. Sí. Pero ya de repente, pues sí, tenemos que quitar y a ver qué onda, ¿no? ¿Y cuándo lo adoptaste, lo de los lentes? O sea, ¿cuándo dijiste Uy, ya llevas? de toda la vida, o sea, desde los 80, o sea, 88, 89, todas mis entrevistas las hacía con lentes, cuando tocaba rock. Y después cuando empecé con la música mexicana también. Soy como coleccionista de lentes de toda la vida. Entonces, pues, primero para que taparan las crudas y después pues ya como un trademark. Sí. ¿Y catalogas tu vida por etapas de lentes? O sea, porque hace poco platicaba con un compa y le digo, güey, tú cada época de tu vida traes una gorra distinta. Mm. O sea, y como que le duran 3 o 4 meses y marca como ciertas etapas de tu vida. En Sí, tu caso, los lentes son igual. sí, ¿Y sí. como cuántos crees que, o sea, como cada cuánto ya toca un cambio? Pues como que se siente. Ya, O sea, cuando siempre. llega una marca nueva, te los pones, no tiene que ver la marca, Sí. tiene que ver el estilo. La primera vez que hablo de lentes así a este nivel. En los 80 usaba una marca que se llama Persol, Okay. por el tamaño. Mi cara es grande, como te puedes dar cuenta. Entonces, pues necesito lentes sononones, o sea, lentes grandes, pues. No los normales me quedan. Y entonces he tenido que ir viendo pues qué marca de lentes hay de mi tamaño y esos Persol, que también hay un rollo, porque como el fast fashion no es algo nuevo, o sea, eso sí existe desde hace tiempo, aunque era más leve que ahora, mucho más leve. Mucho Pues menos rápido también, ¿no? sí, sí, mucho más leve y mucho menos rápido. Sí, sí, de repente ya no encontrabas los modelos que te gustaban. O sea, sí había unos lentes que duraban una temporada o un año y después, pues, bye. Entonces, si llegaba y me encontraba algunos lentes que me gustaban, no puede ser que esté hablando de cosas tampoco importantes en la vida. Pero bueno, para la vida, para mí sí eran importantes. Me preguntaste de mis lentes, sí es Claro. como mi pata de palo. Entonces, Persol fueron una marca que usé durante varios años. Luego Chrome Hearts hace como unos 15, cuando recién salieron. Me gustaron mucho esos y empecé a usar como unos 2, 3 años Chrome Hearts. Luego en un viaje a Europa hubo unos que encontré así en una tienda departamental grandototototota. Y Linda Farro se llaman. ¿Cómo están caros esos lentes? Los lentes. Pero bien fregones, y eran lentes de mujer, pero enormes, grandotes, tipo Aviator que les dicen, Sí, sí, como sí. los Ray-Ban, más o menos, pero más grandes y de un color como o plateado o dorado o como oro rosa, todo el frame, el esqueleto, sí, pues el frame, no sé, Sí, sí, sí. ¿verdad? El marco. El marco, cabrón. Ay, sí, el pinche gringo, el otro, el frame, qué mama. No, hombre, estás hablando, yo también digo muchas palabras en inglés y me tiran carrilla por eso. De repente se me ve el avión, pues es la edad, ya ahorita se me olvidan las cosas. ¿Qué otro gusto así tienes? ¿Te gustan las motos también? Me gustó en algún momento motocross. Motocross. Sí, era bien loco. Lo que pasa es que he sido bien clavado. Lo que me gusta me meto así de súper lleno, a lo que sea. Los lentes, así. Zapatos, lo mismo. Las motos, lo mismo. O sea, de chavo, mi papá no me dejaba y mi mamá no les gustaba desde chiquillo, como a los 8 o 9 años. Pero traía una Carabela, 100, creo. Buenísima, güey. Y esa subió y eventualmente pues me compré una Yamaha 125. No, pero esa volaba. Y luego una Enduro 175
y brincaba y ¿Te ibas corría. ¿Qué son pistas? ¿Te ibas a pistas a No, brincar? pues en el rancho. Ya en el rancho. O sea, yo en el rancho trabajaba, mi jefe bueno, me ponía a trabajar y bendito sea Dios que lo hizo, porque encontré desde muy temprana edad esa cultura del trabajo y que tienes que esforzarte para ganar algo. Y entonces me iba a vaquerear en la moto o me iba a trabajar en la moto. Yo manejaba un trascabo mientras un operador hacía hoyos, yo lo manejaba y era una aburrición, cabrón, y me iba en la moto. En la moto. ¿Y esto era en Zacatecas o era en Texas ya? No en Zacatecas, yo nunca viví en Estados Unidos hasta hace poco. Yo viví toda mi vida, o sea, nací en San Antonio, Texas, porque mis papás estaban de gira por San Antonio, Texas. Pero ellos no tenían casa en Texas. Y vivían en Zacatecas. Tu mamá era de Guanajuato, ¿no? Y vivían los dos en Zacatecas. Sí, era de Guanajuato, pero luego mi jefe la nacionalizó zacatecana. ¿Y cómo fue la infancia para ti? Digo, también pues sé que tu papá estuvo involucrado tanto en la actuación como en la música, tu mamá igual. Estaba viendo un dato que tu papá, ¿cuántos álbumes publicó? Y publicó una cantidad gigantesca de álbumes, ¿no? Es una loquera, ¿no? Como eran más de 100, ciento y cacho, más ¿no? de 100, no sé cuántos, pero sí más de 100. Lo que pasa es que grababan como a destajo en esa época. Esos artistas, los de la generación de mi papá, grababan 3 discos al año. No mames. Y sacó, como la cifra era como ciento y cacho discos. Sí, como 120 por ahí. Yo llevo 33. 33, que son un chingo también. De la de Cristo. en discos los llevas. Sí. Que para el estándar de artistas de hoy es un chingo, ¿no? 33 discos, No, una bueno. carrera de 30. Y tu primero que fue como en el 90, ¿no? Mi primero fue un disco de rock en el 87. De rock. ¿Ok? Con una banda. Una banda de rock. Precisamente con unos compas de allá de tu tierra, de Monterrey, de la Sultana del Norte. Y nada, fue una temporada donde nos divertimos mucho, pero también perdí toda mi feria que había ganado cantando música mexicana hasta ese momento. ¿Y cómo llegaste con estos güeyes en Monterrey? Ah, pues qué buena pregunta. Fíjate que estos compas tocaban en una banda que se llama Crazy Lazy, toda la gente de mi edad, yo tengo 55, de mi generación, todos los exers. Saludos a los exers. Saludos a los exers que mantienen vivo este mendigo planeta. Nosotros no andamos con tarugadas. A nosotros nos echaban tierra en los mendigos pañales, ahí andábamos. Bueno, el caso es que estos güeyes, perdón. Estos güeyes tocaban en esta banda en Crazy Lazy y yo conocía a un compa que vendía antenas parabólicas, güey. Ok. Que en ese entonces las antenas parabólicas... Del Sky, de cosas así. ¿O? No, pues es que no había cable. No, si eso era, estás hablando que en los 80, ¿no? Pues, claro, en los 80 no había cable, entonces para que pudieras ver el Disney Channel, que te metías al Satcom no sé qué, y entonces se movía la antena parabólica, y no te estoy hablando de un rollo acá muy elitista, todo el mundo tenía una antena parabólica. Seguramente tú de chavo te tocó ver todavía chavito, seguramente te acuerdas que muchas casas tenían arriba las antenas parabólicas. O sea, entonces había un compa que ponía antenas parabólicas. Ahorita me acuerdo cómo se llamaba el güey. A mí me tocó lo de, o sea, cuando Sky usaba, eran antenas parabólicas, ¿no? Lo que había arriba en los techos. Sí, pues eran unas parabólicas, pero chiquitas. Sí. Yo te estoy hablando de una maestra, que parecía que te ibas a comunicar con los nuevos aliens, que los que están saliendo ahora. Pero bueno, el caso es de que había un compa que nos ponía las antenas en el rancho de Zacatecas y aquí en la Ciudad de México. Y era de Monterrey. Y un compa de ahí, un compa de él tenía un compa músico que tocaba en Crazy Lazy. Yo, la verdad, había oído de Crazy Lazy, nunca los vi tocar, nada. Era una banda de covers, de banda de heavy metal. Y este compa se llama todavía, sigue vivo y sigue siendo músico y sigue siendo artista. Aldo García. Le mandamos saludos a Aldo. Le mandamos saludos a mi querido Aldo. A Aldo y a todo, a mi Checo también, a su hermano. Son músicos, percusionistas y bien locochones. Y bueno, lo conozco a este güey porque una vez acompañó a este compa a poner una antena parabólica a la casa. Y yo tenía una batería, güey. Y este güey era baterista. Y me dice, mira qué chida, una batería electrónica, que by the way fue el primer instrumento que toqué y la tenía ahí desde como 8 o 9 años antes. Entonces este cuate se monta, se trepa, y le empieza a tocar y wow, me dejó apantallado.
Y dije, oye, pues vamos a hacer música, ¿no? Y ahí empezó. Entonces necesitamos un guitarrista. Ah, pues yo conozco un guitarrista que tocaba conmigo en Crazy Lazy. Ah, pues ¿cómo se llama? Raúl Villarreal. Ah, pues chido, no lo conozco, pero tráetelo. O sea, vamos a verlo, pues, ¿no? Cuando iba a Monterrey lo vimos, tocábamos, él sí ya murió, tocaba chidísimo la guitarra. Entonces ya empezó así, con los ex Crazy Lazy conmigo, lo audicionamos un bajero, luego se unió un saxofonista italiano. Ok, Luego, le metieron sax. sí, claro. Luego un tecladista medio clásico, locochón, Darqueto, todavía sigue tocando conmigo el güey, ahorita todavía. ¿En tu grupo? O sea, con la banda Sí, que sí, toca sí. en mis shows, todavía sigue tocando el teclado. Ok. Desde hace 29 años, por ahí. O sea, Entonces, te siguió por los géneros musicales. sí, bueno, al principio éramos una banda donde pues, era un esquema de trabajo económico, etcétera, todos iguales. Después yo agarré mi camino por la música mexicana y pasaron como 4 o 5 años para que volviera a armar todo mi rollo fusionado con el mariachi, que al principio pues la neta no era el proyecto que traía, porque yo empecé mi carrera de música mexicana con banda, no con mariachi. Con mariachi. Y a la banda pues estaba acabando de meterle un sintetizador acá arpegiado y Sí. unas guitarras. Pues sí, no. Pero el mariachi sí. Y cuando empecé con mariachi, inmediatamente le metí teclados desde el disco número 1, guitarras eléctricas, taruga y media. Que ese fue el primero de tu discografía, que es Pepe Aguilar con la tambora, ¿no? Ese es con tambora. Y tienen títulos, tambora, sí. tienen títulos súper originales mis discos. Es Pepe Aguilar con tambora volumen 1, Pepe Aguilar con tambora volumen 2 y Pepe Aguilar con tambora volumen 3. ¿Esos son tus primeros discos? Sí. La disquera era súper Sí. creativa, cabrón. ¿Y a ti te gustaba o tú le hubieras puesto otras cosas? No, o pues me valía, ¿Te valía no, madre? yo lo que quería era seguir haciendo mi rollo, porque a la par cuando hice el disco de rock, pues también era charro, Mm, sigo siendo charro, Sí. fui campeón nacional de charrería en el 92, entonces hacía las dos cosas al mismo Fuiste tiempo. campeón nacional de charrería en el 92, no Sí, sabía. señor. Órale. En la charrería consta de muchas competencias. Mm. ¿Y en cuál era tu especialidad? Bueno, en lo que era competitivo, Ujú. en lo que sí podía ganarme mi lugar, no porque era el dueño del equipo, sino por habilidades que lo justificaban, eran las colas. En las colas. Que es cuando sales a caballo en el lienzo, ya ves que el lienzo charro se llama lienzo porque lienzo es una barda, ¿no? Es un Ujú. lienzo, es una barda. Y el lienzo charro es una barda que termina en un ruedo, todo eso con medidas reglamentarias. Y la medida reglamentaria del lienzo son 60 metros. Entonces el colear a un novillo consiste en estar en donde empiezan los 60 metros arriba de un caballo, sale un novillo del partidero, tú tienes que saludarlo, pachonearlo, que es pegarle en el lomo, agarrar la cola, enredártela en la pierna a toda velocidad Sí. y tumbarlo. Depende de cómo caiga, es la puntuación que tiene, y eso tienes que hacerlo en 60 metros. Sí, sí, sí. Eso es para lo que yo era bueno y bastante bueno. Eras bastante bueno, pues ya, fuiste campeón nacional. Sí, ¿Y bueno, era sí. un campeonato nacional en eso en específico o era por equipos? Por ¿Cómo? equipos. Ah, ok, tu equipo quedó campeón nacional. Es correcto, y ha sido el único campeón nacional de Zacatecas en toda la historia de la charrería. Qué cabrón. ¿Y cada cuántos son este concurso o competencia nacional? La competencia nacional es una vez al año. Ya. Que para llegar ahí, pues te tienes que ir eliminando en competencias regionales, estatales. Y ya llegas al nacional. Y compites por un trofeo, güey. O sea, no es por lana, pues, no es lucrativo el rollo, para nada. Al contrario, es puro gusto. Yo tengo 2 equipos ahorita. ¿Ahorita tienes equipos? 2 equipos AAA que son equipos profesionales. Entonces andan en friega para allá. No me han ganado nada los cabrones este año. Nada. Ni un mendigo campeonato nos ha ido mal. Pero son buenos y son... De hecho, hoy vengo de la Cámara de Diputados que se nombró el día 13 de septiembre como el día de la charrería. Ok. Entonces, Hoy es 13 de septiembre. O sea, Sí, hoy sí. estamos hablando en día de la charrería. es correcto. Qué cabrón. Sí, hoy vengo de ahí, me quité el traje de charro para estar contigo, fui a una comida y me vine para acá. Pero se me entregó también a mí, a otros 99 charros, a 100 charros,
notables, un reconocimiento ahí en la Cámara de Diputados, estuvo muy interesante. Y la charrería, pues, al mismo tiempo que yo hacía rock, yo hacía charrería, y quería igual y quiero el rock igual que la charrería, o sea, son Sí. parte de mi vida. Entonces, bueno, regresando a los 3 primeros discos fueron con banda y luego el cuarto ya fue con mariachi. El, el, ¿Qué tan diferente es la charrería aquí en México a, por ejemplo, lo que se hace en Texas? Ok. Porque hace poco estaba justamente un amigo pues, dio anillo hace como 6 7 meses y el hermano de su próxima esposa también era charro, ¿no? Hacía pues también, y me platicó que también su especialidad era esto, que, ¿cómo se llama ese en especial? Colas. Colas, era su especialidad. Y me platicó que él también iba a Texas de repente a competir. ¿Es muy diferente o se parecen, hacen de lo mismo? Pues mira, ahora ya hay mucho más charrería en los Estados Unidos. Hay 18 estados de la Unión Americana que compiten, digamos, organizadamente y que vienen al Nacional, a México. Compiten para venir. Pero sí, sin duda, es otra realidad. Para empezar, allá no puedes hacer lo mismo que acá con los animales. Por ejemplo, en las manganas no puedes tumbar a las yeguas. Las manganas son un evento. Las manganas es otra suerte, así como las colas, Mm. pero esta pasa en el ruedo. Se trata en hacer diferentes suertes con la soga, diferentes habilidades que tienen tanto a pie como a caballo. Después de mostrarlas, lazar a la yegua que viene a toda velocidad corriendo por el ruedo, lazarla de las manos y tumbarla. Ya. No, Aquí es jalar, la verdad, en el sí, otro. sí, en los toros es enredarte la cola y también tumbarlo, pero es otro tipo de caída, pues. De hecho, se lastiman más en las colas que en las manganas, En las pero man- las que prohibieron fueron las manganas, porque lo prohibió la Sociedad Protectora de Animales. Ok, entonces, Entonces, ser charro tejano es más difícil que ser charro en México. ser charro tejano es más difícil. Sí, claro. Y el tema de competitividad y de, por ejemplo, perseguir una carrera profesional es más fácil también en Estados Unidos, En la charrería no. ¿no? No, tendrías que estar a un nivel altísimo para que hubiera alguien que sí realmente te pague, pues, el equivalente a lo que te pagan aquí por ser un charro muy, muy, Ya. muy bueno. Y eso lo empezaste de chico en conjunto con la música. Sí, se dieron como que casi paralelamente, no sé qué empezó primero, pero siempre han sido parte de mi vida, el andar a caballo y el vestirme de charro y el hacer música, siempre, o escuchar música o consumirla de una manera degenerada y obsesiva, siempre ha sido mi vida. ¿Y con qué géneros empezaste? Digo, tenías obviamente la influencia de tus padres, pero ¿a ti qué te empezó a gustar? Porque gravitaste al rock de joven. O sea, me imagino que también había una parte de ti de encontrar tu propia identidad y tu propio, pues esta época rebelde, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Pues es que todo el rollo es el hombre y sus circunstancias, mi querido Roberto. Eh, Aquí yo tuve un hermano que era mi ídolo, que me llevaba 8 años, y cuando él tenía 16 yo tenía 8, ves que sé contar. Y y pues él estaba a los 16 oyendo a Pink Floyd y a Yes y rock progresivo y eh, o sea, como esto que te acabo de mencionar y a otros tantos, Genesis y qué sé yo. Y pues yo también, a los 8 años empecé a oír ese tipo de música y que Supertramp y Queen y Rush y Jethro Tull y me empecé a bombardear y como quería ser aceptado por mi hermano, pero a la vez como que esta serpiente me estaba encantando tremendamente y entonces al rato me valió madre mi hermano y yo me seguí por el camino de la música a tal grado que pues, no hacía otra cosa en el día más que oír música. Entonces, ¿qué música oía? Pues de toda, desde cumbias hasta, o sea, desde los huracanes del norte hasta, bueno, no, los huracanes son más para acá, desde los relámpagos del norte hasta
no sé, Tame Impala, man. O sea, oigo todo. Me gusta la música clásica. No me gustan los musicales. ¿No te gustan los musicales? Nada, güey. Ninguno. Pues, El de Book nada. of Mormon nunca lo has visto. No lo he visto, he Ese está oído. chido. Sí, pues, pero es como más comedia que otra cosa, Sí. ¿no? Pues sí, Entiendo. es más comedia, pero pues es musical. Pues sí. Pero yo me salgo, me jeteo y Yo es la horrible, verdad es que cabrón. nunca, o sea, soy muy ignorante en el tema de musicales, pero ese me gustó mucho y hasta me dieron ganas de ver más, Pues buena suerte, mi querido. o de No escuchar me más. invites, No, cabrón. no te invito. Y, oye, y en ese entonces ya te empezabas tú también a presentar con tu papá, porque tu primer concierto fue de muy joven, ¿no? Tenías 3 años, 4 años en Nueva York, ¿o tengo mal el dato? No, sí. Según me cuentan, porque de ese en Sí. particular no me acuerdo, pero sí era parte y formaba parte de su espectáculo. Ok. ¿Y qué tan común era que tú te subieras a un escenario en ese entonces? ¿Y qué hacías? O sea, cantabas. ¿Qué cantabas? Era lo más común en la vida, era parte de su show. Era Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Toñito y Pepito. Entonces, dentro de su espectáculo, cantaba, ¿qué es que cantaba? 2, 3 canciones a caballo y, y ya, pero ¿Cómo que a caballo? sí, a caballo, arriba de... Arriba de un caballo estabas tú y cantabas canciones. Sí, sí, claro. Mi padre tenía un espectáculo ecuestre Ok. por allá en los 70 y yo nazco, de hecho, en ese espectáculo. Entonces, pues primero aprendí a montar que a caminar y no es cuento. O sea, ese de los 3 años estabas a caballo Ujú, y no te acuerdas. mm. O sea, estás en piloto automático arriba de un caballo. Pues Que, yo creo que sí, digo, en ese entonces pues algo le ya sabía, ¿no? has de haber tenido Sí, conciencia. claro. Que te acuerdes hoy en día, pues no. No, Por- no me acuerdo para nada. Y fueron varios años, ¿no? De estar haciendo eso. Me amarraban. Qué irresponsables, cabrón. Los papás de esa época eran súper Benditos, irresponsables, ¿qué güey. eran? Los 70s, ¿no? Sí, o sea, pero sí eran papás que habían, o sea, eran boomers, pues, ¿no? Sí. Entonces, esos, qué bárbaro, o sea, no, fumando acá y los chavos atrás, atrás del coche. Anyway, la cosa que estábamos hablando era otra, ¿verdad? Sí. Pero sí, el caso de que fueron ahí en el Madison Square Garden, mis primeros pininos que no me acuerdo de ellos. Sí. También, digo, entiendo que hay una parte pues, de irresponsabilidad quizá en las generaciones o los papás de antes, pero también creo yo que en las generaciones actuales ya pecan mucho de neuróticos, o sea, ya es un pavor constante por ejemplo, el tema del celular. Ajá. Si tu mamá de repente o tu papá o O sea, tus los papás hijos. son neuróticos. Y también los hijos a veces, pues Ay, digo, ay, mis ay, papás ay. ya están un poco más grandes, ya yo tengo 30 años, ya en lugar de, o sea, ya hay preocupación también de mi lado hacia ellos, ¿no? Claro. Entonces, que imagínate que mi mamá se va de viaje, no contesta el celular y que nomás, pues ya le pasó algo. Claro. Cuando antes era de lo más común estar incomunicado 2, 3 días y ya de repente marcabas o escribías un correo, una carta y... Yo Sí. me acuerdo cuando estaba chico, y de hecho lo quería conectar con esta plática, porque mi papá es una persona que no le he escuchado yo mucha música, no es como una persona muy de música. Pero yo me acuerdo con un disco tuyo, especialmente con una canción tuya que me retoma mucho una parte de mi infancia, que es la de Por Mujeres Como Tú. Me acuerdo bien, cabrón, que ese disco sí lo ponía en su carro, y era el único disco que yo le escuché. Y me acuerdo que esa era la que más ponía, pues digo, pues si no es tu más grande éxito, de tus más grandes éxitos. Sí, sin y ese duda. disco fue un mega madrazo. Pero me acuerdo específicamente de esa canción y la de Me cambiaste por Esas dos canciones Qué para mí me vaciado. retoman un chingo a esa época de mi infancia, ¿no? Qué loco. Sí, Es lo que hace la música. Te regresa. El otro estaba viendo sin querer ahí Ratatouille, y justo en la escena donde se come el el ratatouille. rato, sí. Y se va como a su infancia. La música te hace ese rollo. Y cada vez que canto esa canción, te juro que es distinto. Y quién sabe cuántas veces la he cantado. La verdad no lo sé. Trato ni siquiera de pensarlo porque me clavo y se me puede olvidar. Pero pero sí, la música es mágica, es mágica. Qué padre que te recuerdes de eso. Sí, bien cabrón, o sea, me acuerdo estar en
no sé, en camino a algún rancho, en un fin de semana que nos íbamos con sus amigos a un rancho que ponía ese disco y era raro porque mi papá, la verdad es que no le he escuchado mucha música más que ese disco y de repente también ponía la de Hotel California cuando iba en carretera, Mira, era también una de las rolas que ponía. qué locochón. Pero sí, me transporta mucho a mi infancia. En tu caso, ¿qué dirías? Digo, ahorita ejemplificaste con la película Ratatouille, pero a ti, ¿qué te lleva a tu infancia? O sea, ¿qué te acuerdas o qué haces y automáticamente regresas a cuando estabas chico? Hay muchas cosas y las hago conscientemente. O sea, ya pasé una etapa de mi vida donde me cuestionaba si lo que me gustaba porque me recordaba, o sea, en comida, por ejemplo, me gustaba porque me recordaba de mi infancia o si realmente me gustaba. Mm. Sí hubo un tiempo que me pasé cuestionándome eso y... ¿Y qué concluiste? No, pues que hay algunas cosas que sí y algunas cosas que no. Hay algunas cosas que las hago para acordarme y otras cosas que las hago porque realmente me gustan. Y también tú vas creciendo con cosas que no conocías cuando eras chavo, ¿no? Y las vas conociendo a través del tiempo. ¿Qué te puedo decir? Los huevos en salsa, por ejemplo, es como que un conector directo a mi infancia. Las tortillas hechas a mano, la comida mexicana, la música también. De repente también me dio una temporada, pues es que tengo 55 años, güey, o sea, ya pasé por un montón de cosas, aparte súper revolucionado. Me dio una temporada por no querer oír nada viejo, pues, ¿no? Si mis amigos llegaban y los oía oyendo a, no sé, Police o a The Doors o algo así. Dice, ¿qué es eso, güey? Ya salgan, ya quítense la fregada. Un montón de música nueva y les mandaba playlists de música nueva. Y hasta que después dije, oye, no, pues espérate. O sea, también es como padre el no olvidarte de dónde vienes, qué traes en la cabeza y sentir esa conexión con esa parte de tu vida. Entonces ahora lo hago, pero lo hago pensando, pues, cuando quiero esa nostalgia, si voy a escribir una canción que requiere de ablandarme un poquito, pues me utilizo. O sea, ahorita estoy en el camino de aprender a utilizar mis funciones de una manera más eficiente y respetuosa. O sea, porque durante muchos años no respeté a mi cuerpo ni madre. Sí, digo, el tema del gusto a mí se me hace algo bien interesante porque pues hay ciertas cosas dentro de nuestro inconsciente que hacen que nos gusten ciertas cosas, ¿no? Digo, se suena muy redundante, pero quizá en tu infancia te gustaba cierto tipo de música en un principio por tu hermano, ¿no? Y luego ya dejas esa parte, pero ese empuje inicial a veces se da por factores externos a otros. Hoy en día la nostalgia es una fuerza poderosa que pues te Súper. retoma a tu infancia. ¿A qué te refieres con que ahora eres más respetuoso con cómo usas tu cuerpo, Pues sí, lo que pasa es que de repente das por hecho muchas cosas. Das por hecho que siempre vas a ser joven, das por hecho que nunca vas a tener gastritis, das por hecho que... Sí, Sí, claro, ¿no? O sea, das por hecho que te puedes desvelar y chupar y no hay bronca. No, pues no es así. Tú todavía sigue, cabrón. Te falta un par de décadas que, pues, ¿para qué te tienes que preocupar? Pero en mi caso, digo, no es que esté viejo, pero sí quiero vivir muchos años y vivirlos bien. Entonces empiezo a tenerle respeto a mi cuerpo, ¿no? Desde hace 13 años medito, trato de moverme lo más posible. La pandemia, he de decirte que me desmadreó todo. Las rutinas que tenía, curiosamente terminando de la pandemia se me acabaron todas y estoy todavía recuperando algunas y que van desde tomar más agua hasta leer más, tener más horas de sueño, etcétera. No es lo de meditar, ¿dónde salió? O sea, de dónde lo adoptaste? ¿Qué te llamó la atención? Pues mira, empecé a ver a un coach sin saber lo que era un life coach hace por ahí como unos 14 años. Y lo empecé a ver porque un ex socio de negocios, cuando vivía en Los Ángeles, lo veía y le iba muy bien. Pues este cuate tenía en ese entonces mi edad, 55 años, hace 14. Y dije, pues este güey que ya le hizo todo, que le va bien en su carrera, tiene buena familia, padre,
tiene mucha lana, está viendo este cuate, pues ¿por qué? ¿No? Yo decía, ¿por qué estás tan feliz, güey? ¿Qué pasa? Sí, No, que- que cambie de lo que estés tomando. Y me dice, no, pues estoy yendo a ver un life coach. Digo, ¿qué es eso? Dice, no, pues alguien con quien vas, hablas, te espejea y te enseña dónde estás y te corriges. Ah, como un psicólogo. No, dice, no es un psicólogo. Digo, porque psicólogos ya he visto, le digo, un par, y los dos me han dicho que no vaya a la fregada, ni me dieron, o sea, que estaba bien. Entonces, no, no, O sea, fuiste a 2 psicólogos y te dijeron, deja de venir. casi, casi. Casi, casi. Sí, porque los fui a ver porque tenía pánico, me daban ataques de pánico al subirme a los aviones. Ok. Pero pues ese rollo fue otra cosa, no eran los aviones, era un rollo que traía de falta de control y de abandono y la madre que tuve que trabajar después, pero que salió mucho más rápido con el life coach que con los psicólogos. Hasta después me di cuenta. Los psicólogos como que no, en mi caso no, su velocidad no me funciona, yo tengo que ir más en friega. O sea, entonces creo que los coaches en mi caso, que no lo recomiendo a todos, no son para todos, Sí. Y ese coach y esos psicólogos, ¿verdad? Porque hay... pues cada quien, Sí, cada quien. sí, pues imagínate cuánta gente juega básquetbol y cuántos son Kobe Bryant, ¿verdad? Sí. Pues no, lo mismo pasa en los life coaches Sí. y en los cantantes y en la gente comunicadora, pues hay de todo, hay buenos y malos, cabrón, depende de quién que te toque. Tuve la suerte de encontrarme con un compa que la verdad tiene mucha integridad, hasta la fecha, todavía no sé de su vida, no sé si está casado, no sé si tiene hijos, no sé nada, yo no me trabajo con él, y me he ido a India, a Indonesia, y me he ido a meditar a todo el mundo con este güey, y no sé nada de su vida, y me vale gorro, y me vale madre. Y no le preguntas, o por qué. Me vale madre, yo, o sea, lo que estamos haciendo es trabajar, y es trabajar en disciplinas que él me ayuda a facilitarme el conocimiento que yo solito busco dentro de mí, y se acabó, no necesito ser su amigo, pues ¿para qué? Sí. Pero te has ido a India con él, por ejemplo. Ujú. Y en el viaje, o sea, en el camino, de qué, ¿qué onda? Y No, no te nada. habla, güey. O sea, él va, es un gurú, cabrón. O sea, traes una agenda, digamos, de actividades, que entre ellas van desde caminar en fuego, cabrón, hasta estar al lado de un cuerpo quemándose, ¿no? O meditar en un lugar lleno de... O meterte al Ganges mientras está todo puerco, al lado de un... Cosas así. Pedir limosna. El Ganges es el río donde tiran a los muertos. En India, ¿no? Sí, Y te metiste al Ganges. sí. ¿Y estos viajes eran en un grupo o van tú y él o No, iba un grupo, pero pues iba yo solo. O sea, Ya. yo no, tú no conoces a nadie? No, al principio de estos trabajos no conoces a nadie. Bueno, yo no. Ya después, pues si te haces compa, es como ir a la guerra, cabrón. Sí. La neta. Pero sí, no, o sea, es ir solo, completamente. Y lo sigo haciendo. De hecho, la semana que entra voy a Japón. ¿Vas a Japón? ¿En un viaje de este estilo? Sí, señor. Que tiene que ver con, o sea, meditación es como la parte más importante del viaje, ¿o no? 100%. De hecho, el último que hice con él, que fue hace 4 años, fue a Tulum, fue de meditación. Fueron 9 días de estar meditando, y el día que más medité fueron 6 horas sin parar. 6 horas sin parar y estás, o sea, ¿cómo es eso? ¿Estás tomando agua? ¿Haces breaks para, o sea, duermes, te despiertas, entras en ¿cómo es eso, es estar 6 días meditando? No, 6 horas. Ah, 6 horas, perdón, sí, Sí, 6 no, días, no 6 dije, días. no mames. 6 días está cabrón. Sería Sí, yo, pinche. ya estarías acá. iluminado, sí, estarías No, flotando, que ¿no? Dalai Lama me daría 2, 3 vueltas, Sí. me daría. No, 6 horas. ¿Qué haces en esas 6 horas? Pues nada. Literalmente, pues es nada, es nomás sentarte y estar presente. Y luego es que luego hay distintas técnicas de Así meditación, es. ¿no? O sea, yo me clavé mucho en un tiempo porque me empecé a meter mucho en el cine de David Lynch, que él es un promotor de uno que se llama TM, que es La meditación trascendental. trascendental. Y también Seinfeld lo promueve mucho. Ujú. Y ahí la clave es como que hay un gurú que te da como un mantra y Ujú. ese mantra lo repites y es como tu centro. Luego hay otros que se hace enfocarte más en la respiración Sí. y hay otros que, o sea, en tu caso, ¿cómo es?
En mi caso, el principio para poder entender el mecanismo del ego, y pues el mecanismo de tu cerebro, sí me tenía que clavar en la respiración, porque muy fácilmente te vas en los pensamientos, ¿no? Sí. Muy fácilmente. Entonces la respiración era como, y sigue siendo, y lo recomiendo sin yo ser ningún tipo que pueda recomendar nada Sí. al respecto, pero a mí me funcionó muy bien el clavarte en la respiración al principio. Ya después no es necesario. Ya después, o sea, ya es como que gentilmente haces a un lado tus pensamientos y le sigues. O sea, no te clavas en ninguno, nada más estás. Eso es lo que yo hago, nada más estar. Y eso es como, pues, cargar mucha energía. También de repente en estos viajes de meditación no nomás es eso, pues es meditar en diferentes circunstancias. Y también con ondas cerebrales y de diferentes frecuencias que hacen que conectes con diferentes cosas que este cuate trabaja. Si vamos a trabajar sobre algo, pues son diferentes frecuencias. ¿Qué puedes trabajar? Pues no sé, a este nivel, ¿qué te pudiera decir? Pues al principio son rollos como de traumas y ahorita pues ya es más de como de fluir más y de no resistir. De estar en el presente es como muy, es el taoísmo, que tiene que ver con esta idea de estar en el presente, ¿no? Que qué difícil es estar en el presente. Y la respiración está interesante porque se vuelve como, pues es como el metrónomo de tu vida, ¿no? Que cuando estás en la chingada dices, bueno, enfócate en respirar, respirar, e incluso bajando el ritmo de tu respiración o haciendo respiraciones más hondas, empiezas a cambiar la oxigenación en tu cuerpo y haces que te sientas más tranquilo, más acelerado. Pero la respiración es algo que muchos pasan por alto y se vuelve algo tan sencillo que te ayuda mucho para precisamente ataques de ansiedad, pánico, el enfocarte en esa respiración. Sí, de hecho puedes estudiar años solamente respiración. Y esto nació por el ataque de pánico inicial de los aviones. Nació porque ya me tocaba. Yeah. Yo sí creo en el Dharma, sí creo que tienes una misión, sí creo en el alma, sea lo que ésta sea. Sí creo que hay algo que te está viviendo, que no sabemos qué es. Sí. Sí, químicos y electricidad, pero no, o sea, y tampoco soy religioso, no me convencen las historias que nos contamos nosotros mismos a este nivel en la evolución del cerebro donde estamos, ¿no? Entonces, pues, soy agnóstico 100% y espiritual muchísimo, porque sé que hay un montón de cosas que no entiendo y que de repente están en orden con todo el universo y digo, ay güey, ¿qué onda? ¿No? Y todos los adelantos tecnológicos y toda la confirmación de diferentes teorías que últimamente por la tecnología pues se han confirmado, pues, más me mantengo agnóstico, ¿no? 100%, y creo que viene lo bueno, cabrón. Creo que apenas viene lo bueno, apenas, porque todo el mundo se hace estas preguntas. Si un cantante de música mexicana se está haciendo estas preguntas, güey, hace 13 años. O sea, pero no es tan común, o sea, yo no lo veo como algo tan común. O sea, el tener esa capacidad de reflexionar sobre lo que crees es algo que yo no lo, y más en un país como México, yo no lo veo como algo tan común. Porque lo que acaba pasando es que muchas veces, si cuestionas tus creencias, puedes resignificar tu pasado. Y eso es algo muy cabrón de hacer. O sea, imagínate que vives 40 años o 50 años con la misma religión. Cuestionar ese pilar con el que construiste tu vida es tirar todo lo demás. Y hay gente que no se atreve a hacer eso. Cierto. No todo el mundo nace con las aptitudes para aventarte a un avión en paracaídas. Yo no. Pero, sin embargo, me aviento de más alto en un montón de cosas que la gente que se aventaría en paracaídas no se aventaría. Entonces, pues yo creo que a fin de cuentas todos somos diferentes versiones de una misma tarugada. Esta tarugada, sepa Dios qué será. Pero yo soy curioso. ¿Y qué me sacó lo curioso? Pues que siempre me cuestioné. Mis papás eran súper religiosos, súper católicos. Toda mi familia. Yo me llamo José porque eran muy devotos del Señor San José. Entonces mi papá era José Pascual. Mi hermano José Jesús.
Mi tío José Roque, José Mariano, Josefina Guadalupe. Ok. Así de clavados, güey. Muchos Josés. Sí. Sí. Entonces, bueno, yo desde un principio no estuve como muy en sintonía con hincarme todos los domingos en mi casa, porque mi papá era muy clavado y nunca lo sentí como un abuso, ojo. Siempre sentí la buena vibra, siempre sentí que lo hacía porque creía que era lo mejor para nosotros y quería compartir ese rollo. Y ahora lo entiendo y ahora rezo también sin ser católico, pero bueno. El caso es de que... No, y como empezaste la entrevista, cada quien es él mismo y sus circunstancias. Sí, señor. Haber crecido, ¿qué año nació tu papá? En el 19. En el 19, que estás hablando cerca de la revolución, o Sí, sea, no haber nacido en manches. ese año y crecer en esa época, pues construye una persona completamente distinta a una que Completamente. vive hoy en día en donde hay inteligencia artificial y donde... Claro. Nació en 1917. 19. 19, no mames. Ey. Qué cabrón. Y aún así era súper abierto, ¿eh? Sin tener life coaches ni meditar, el güey, sin tener educación, llegó hasta cuarto de primaria, pero era tan dueño de sí mismo, o sea, Sí. estaba tan en control y en balance, que está bien loco, men, como de repente eso que nos está viviendo dice, tú vas a poder hacer esto, güey, Sí. y tú no, tú vas a necesitar un friego de ayuda, y son las circunstancias, ¿no? ¿Qué te pasó? Y también échale todas las mezclitas de que se te van pegando de los amigos, de las cosas que ves, de las cosas que lees, de las cosas que entiendes o no, y eso te hace una personalidad. Y mi personalidad fue siempre de cuestionar y cuestionar hasta la fecha. Sí. Yo no tengo problemas con cambiar mi sistema operativo en este momento, Roberto. Ningún problema. Sí. O sea, a mí se me acaba ahorita la vida que tengo y eso no me hace ser quien soy. O sea, si tengo 9 Grammys, qué chido, bendito sea lo que sea lo que nos vive. Para mí, pero para el universo, qué chicas le importa esa madre. O sea, realmente eso no me hace ni me define. Me puede vender a lo mejor. Puedo llegar y decirte, hey, tengo 9 Grammys, una estrella en Hollywood, págame tanto, cabrón. Porque es un negocio, estamos en un juego. ¿Cómo me valido? Sí, pero entiendes también esa parte de que... Y a ver, eso te da mucho la escala cósmica, te da una humildad. O sea, el hecho de decir, oye, vives en un planeta que es un punto azul, en una infinidad de nada, en un universo que tiene 13,000 millones de años de haber existido. O sea, qué tan efímero es la vida que estamos viviendo No, y qué tan efímeros son los logros que podemos llegar a adquirir. No, bueno. Entonces, lo que te da ese entendimiento es que te hace ver a la vida como un juego de Monopoly. Que dices, prefiero ganar en Monopoly, prefiero tener un chingo de dinero en Monopoly, pero es Monopoly, ¿no? Es Monopoly. Y todo el confeti, todos los logros, los Grammys, el reconocimiento, es confeti en una escala cósmica, ¿no? Y eso, y a ver, quería atar esa parte introspectiva que tienes y esta parte reflexiva que tienes con que te obsesionas también con las cosas. Me platicabas lo de las motos. O sea, eso de estar escarbando, obsesionándote, tiene que ver también con esto que estamos mencionando de no tener miedo de cambiar tu sistema operativo. Pues yo creo. Creo que siempre he estado consciente que es muy poquito el tiempo que tenemos y me he metido en un montón de cosas. Todavía. Llevo 23 años siendo independiente. No soy dueño de todo lo que hago. 23 años. Entonces, como que ya son otras las metas. Sí. Son otros los retos. Son más personales, son más simples para un carácter social, digamos. Y esto de son más simples los retos, te llegó, o sea, en un punto cuando tienes este disco con este sencillo de Por Mujeres Como Tú, que pues digo, agarras un reconocimiento muy grande a nivel nacional, internacional, ahí te empieza a entrar el 20 de quizá era una persecución de legitimizar tu carrera por ahí, y luego dices, bueno, ya llegué acá, pero ahora qué sigue. O sea, ahí empieza esa reflexión. O sea, lo quiero atar también, por ejemplo, con el salto a la independencia, porque este disco, ¿cuándo sale? En el 99, y tienes 23 años, o sea, un año después dijiste, quiero ser independiente. Sí. ¿Qué cambió ahí?
Pues es que saco por mujeres como tú con discos Musart porque pierdo un juicio. Ok. Yo duré 3 años y cachito queriéndome salir de discos Musart por el trato tan injusto que le daban a los artistas. Yo no me conformaba con, hey, es que así es el negocio. No, pues así, ¿por qué, cabrón? O sea, Sí, sí, no. sí. Si yo te estoy haciendo vender millones y millones y millones de copias cuando se vendían millones de copias. No había streamings. Y tú no me cambias el 5% que me das, güey. O sea, no jales que descobijas, ¿no? Sí. Me explico. Y y no, pues no, así es, y eso firmaste, güey, y todo. Pues sí, cabrón, eso firmé, pero no es justo. Y hubo unos abogados porque en ese entonces era una utopía salirte de una disquera. O sea, no funcionaban así las cosas. Las disqueras manejaban todo, todos los despachos de abogados. Era como que un núcleo muy grande de poder el que manejaban las disqueras, porque ahí se metía la editorial, las fechas, en fin. Y yo pues ahí, una tarugadita y chiquitita peleándoles. Entonces sí creo que el hecho de haber tenido que darles ese disco eh, me hizo ver las cosas de otra manera. O sea, como que el éxito de Por Mujeres Como Tú ya lo tomé dándole más valor. O sea, no fue así como, ay, qué padre y todo, y qué chido. No, vengo de 3 años de pelearme para mi libertad y perdí. Entonces tengo que seguir ganando el 5% con el mejor disco que he hecho en mi vida. Y el día que firmé el contrato me pasé chillando toda la fiesta, me quedé encerrado, toda la gente de Musart y mi papá, que en paz descanse, y mi esposa, ya estaba yo casado. Sal, aunque sea un ratito, no puedo, cabrón, no puedo, o sea, estaba llore y llore y llore, porque tenía muchísimos sueños y sabía que no era una cuestión nada más de que me pagaran más, pues, era que quería tener más lugares a donde me vieran, no quería que me dieran, no quería que me dieran, nada más quería que me pusieran donde hay. Ok. ¿Sí me explico? O sea, yo no quería que me hicieran ningún favor, nada más quería que me escucharan y creía que en esa compañía no me iban a escuchar. Damos vuelta y 30 años después, o 20 y tantos años después, ha sido la mejor compañía con la que estuve en los tiempos de la industria. En retrospectiva. Sí. O sea, cambió tu apreciación. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya experimenté después Mm, con otras empresas multinacionales y me di cuenta que, que estaban pues, bien. pues que estos cuates estaban bien y que eran los que más me metían porque pues era para ellos cabeza de león y no cola de ratón, cabrón. O sea, tú era más que nada ¿Poco más? es que prefieres ser cola Creo de que lo dije león, al revés, cola de güey. león que cabeza de Pero ratón, ¿no? el Sí. fin es ese. O sea, ahí tú eras el acto más grande. No, había otros actos grandes, pero sí, en ese momento era de los que más vendía, claro. Ya. Entonces, pero, o sea, lo que tú querías era, tú tenías como esta idea de que a lo mejor no te estaban distribuyendo donde tú querías que te distribuyan, o sea, era por cuestión de geografía, por cuestión de alcance. De todo, geografía, alcance, inversión, know-how, tamaño. Lo que pasa es que en ese tiempo, y todavía, muchas empresas discográficas pues, son encantadores de serpientes, cabrón. Entonces, yo que ahora tengo una compañía discográfica, un par de compañías discográficas, te puedo decir que de repente me veo y digo, ay, güey, estoy hablando como estos cabrones me hablaban a mí, pero es como parte de, o sea, si vas a contratar a alguien, es normal que de repente te cubras la espalda, es normal que si vas a invertir quieras de regreso tu inversión, pero si ya el otro güey ya te deja lo que te deja, ya es uno de tus mejores actos, pues compénsale, mejóralo, crécelo, que eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era crecer. Pues, en 98, pues tenía 30 años, tenía tu edad. O sea, Sí. lo que más quería, pues es lo que quieres tú ahorita, tener un estudio más grande, tener más, ay, perdón, tener más, más escuchas, más
¿Vos? Sí, ahorita, yo creo que hace 2 años sí estaba en ese modo de crecimiento. Ahorita sí o sea, ahorita realmente soy un poco más, no sé, como que siento que es algo de ciclos, ¿no? O sea, siento Ujú. que en 2 o 3, siento que me grabé demasiado los últimos 2 años, que hizo que me cansara un poco el proyecto. Y para mí, el mantenerlo interesante fue empezar a hacerlo un poco más experimental. Entonces, no necesariamente estoy buscando quizá tener más escuchas, sino que hacer esto más entretenido para mí. Entonces, Ah, chido. estoy como en una etapa más experimental. Pero sí entiendo, en esa etapa de crecimiento quieres, o sea, quieres que no, o sea, quieres que depende de ti si sí o no el proyecto funciona, ¿no? O sea, no quieres que te priven de la oportunidad de tú darlo todo para ver si el proyecto la rompe o no. Y me imagino que sentías que te estaba pasando eso, que te estaban quitando quizá una oportunidad. Sí, y también siempre he sido productor, siempre he sido como creativo y dueño de los proyectos que hago en el sentido de que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer aquello. Necesitaba más libertad en ese sentido y más apoyo para poder hacer todos los sueños que traía. ¿Y tu papá qué te decía? O sea, cuando sale, Quédate ahí. pero cuando sale ese disco, o sea, ¿cómo fue la mentoría de tu papá? ¿Ibas a él por consejos? O sea, ¿cómo se relacionó esos primeros 10 años de tu carrera con tu papá? Bueno, sin duda siempre fue un hombre al que acudía a preguntarle todo tipo de dudas, no nada más profesionales. Pero él, siendo un hombre con otro sistema operativo, él era uno de los que creía que había que pagar por grabar. O sea, que decía que los discos te hacían el favor, las disqueras, de sacarlos, porque había muchos artistas que querían y el que una disquera te agarrara, representara que ibas a poder, en su mente, que ibas a poder hacer un friego de shows, de donde realmente él Mm. tenía su negocio. Entonces él me decía, no te salgas de Musar, güey, te está yendo muy bien. Digo, no, pero es que me están desaprovechando y no me están pagando lo que corresponde. No te salgas. Entonces él pues no era como alguien al que yo pudiera llegar a decirle, hey, ¿qué puedo hacer? Sí, porque estaba más en el modelo de negocios de antes, ¿no? Que Así era, es. bueno, más que nada el de shows en vivo. Sí, y de hecho, pues sí es, hasta hace 5 o 6 años había sido la fuente de ingresos más grande para la música, ¿no? Los shows en vivo. Sí. Y desde hace 5 o 6 años, ¿no? Pues empieza a cambiar. Ya, o sea, yo me quedé en que, digo, obviamente la venta de discos baja drásticamente, empiezan la piratería, luego plataformas de streaming, y el negocio se vuelca a hacer ahora 100% sobre eventos en vivo y sobre otras cosas que pudieras capitalizar, ¿no? Sí, y sobre el streaming de tu obra, sobre tener obra, ser dueño de obra, ahí es donde está, creo yo, el futuro del negocio. O sea, que no, al firmar tú un contrato con una disquera, le estés dando a perpetuidad toda la música que hagas con esa Sí. compañía. Todavía hay contratos de esos. Que es una mamada. Sí, güey. ¿Viste el especial que sacó Chappelle cuando se quiso salir de Viacom? No lo vi, pero soy súper fan de Chappelle, lo tengo que ver. Aviéntate ese. Él en ese especial habla sobre cómo él le ofrece no me acuerdo cuántos millones de dólares para continuar Ah, con sí, Chappelle Show. sí, sí. Creo que es ese, a lo mejor lo estoy mezclando con otro. Pero, 100 millones de dólares para seguir en HBO. Y este güey no los aceptó y se fue a Netflix a hacer sí, sus... ¿Correcto? sí, pero creo que lo estoy mezclando. Ese es uno especial y luego el siguiente especial en el que habla sobre precisamente el pedo que tuvo, creo que fue con Viacom. Habla sobre, ya me acordé, hablaba sobre que Chappelle Show estaba en Netflix y a él no le estaban dando regalías. Ah, cabrón. Porque a él, pues el Chappelle Show estuvo al principio de los 2000, si no es que en los finales de los 90, él lo hicieron firmar un contrato de perpetuidad. Entonces él te platica en su especial qué pasó. Y él te platica esta historia sobre cómo él iba a una mesa de póker y empieza a jugar póker y eventualmente se empieza a dar cuenta que empieza a perder todo el dinero y se acaba dando cuenta que todos los de la mesa estaban de acuerdo para chingarse a ese güey. Entonces lo que le pasó, según él, al firmar el contrato, era que todas las personas a las que él acudió, pues también estaban coludidos con la misma industria. Y eventualmente firmas algo que incluye las palabras a perpetuidad, que es una mamada que también eso se haga. Y pues eventualmente pierde el derecho de algo que tiene él mucho crédito y acaba sacando este especial y le regresan los derechos. O sea, él ahora monetiza o él cobra, perdón, regalías de su show en Netflix, que es una práctica bien común
Hasta la fecha, o sea, hasta la fecha hay muchísimas personas que graban shows en los 90s, en los 2000s, y hoy en día las plataformas de streaming están pasando los shows o pasan reruns en canales de televisión y no ganan ni un solo peso. Hace poco vino un güey que se llama Drake Bell, estaba en un programa que se llama Drake y Josh y le pasó lo mismo. Él grabó con Nickelodeon, te pagan un fijo y el programa lo explotan a perpetuidad con tu imagen a perpetuidad y tú ya no acabas viendo nada. Y a ver, dices, bueno, pues no firmes el contrato. Pues sí, pero también estás en una posición bien incómoda en donde sabes que si no lo firmas hay 10 güeyes que van a acabar tomando esa oportunidad. Entonces es el problema, esas estructuras de poder que hacen que se presten este tipo de acuerdos. 100%. Y ahí la única manera tiene que ser regulación, ¿no? La única manera tiene que ser legislar y deberían de ser leyes que aplicaran internacionalmente, porque sí, a fin de cuentas el activo principal de cualquier cosa que sea entretenimiento pues son los artistas. Y son los que más explotan. Sí, claro. Tú hablabas ahorita de actores, por ejemplo, pero es que hay tantos negocios, hay como tantas especialidades en el entretenimiento. O sea, el problema que tiene un intérprete no tiene nada que ver con el problema que tengo yo, por ejemplo. Nada que ver. O sea, porque soy intérprete, pero también soy dueño de mi música y sí, soy mi propia disquera y yo negocio ya mis cosas de otra manera. El miedo que tiene una persona que entra al principio, pues yo no lo tengo ya. O sea, son como diferentes niveles, claro, en este juego. Como un videojuego, cabrón. Sí. Y luego, explica, por ejemplo, el ser dueño del máster. ¿Qué significa eso? Porque luego la disquera puede ser dueño del máster, pero si tú quieres, puedes grabar otra versión de la misma música y tú ser dueño de ese máster. Pues es que como todas las leyes están cambiando as we speak. Uh-huh. O sea, lo que esté pasando el año que entra, quién sabe qué sea, ¿no? Porque el streaming vino a cambiar todo eso. Lo que tú quieres como artista es ser dueño del más contenido posible. Punto. Ya. O sea, y aprender y entender y capacitarte y educarte para ver cómo puedes hacer tú solito la explotación de ese contenido. Lo mismo que tú haces, lo mismo que hace mucha gente con contenido en las plataformas ahora, lo tienen que hacer los músicos y los artistas, tienen que entender cómo monetizarse. Sí. Creo que el que es dueño de un máster y trabaja en los viejos modelos, pues tiene una ventaja, 100%. El que es dueño de un máster y trabaja en los modelos nuevos, pues se puede diversificar por todos lados, no le tiene que pedir permiso a nadie, sí, y puedes sacar tus canciones en lo que sea. Y entre más tengas, pues más ganas, porque sigue saliendo y sigue habiendo clics y visitas y cuanta madre. Entonces yo tengo en mis canales pues cada vez más y más contenido y más contenido y más contenido y más contenido. Y todos los discos que hago ahora, pues hay un máster, ¿verdad? Porque ¿pero qué es el máster? El máster es el copyright de la explotación de esa música. ¿Pero es de esa versión o de esa composición? De esa versión. Ya, porque si tú grabas otro, o sea, por ejemplo, digo, hace poquito fui al concierto de Taylor Swift y ella como que se peleó con el productor, no con el productor, con un güey que compró todo su catálogo, entonces lo que ella hizo fue regrabar todo el catálogo con pequeños ajustes y ahora sale como la versión de Taylor. Eso puedes hacer en algunos países, por eso te decía que es importante que se legisle en todos los países de la misma manera. Sí, claro, en Estados Unidos cuando sale una canción, pues ya la puede grabar quien sea, inclusive tú mismo, si es que tu contrato te lo permite, si es que no está puesto específicamente que durante un tiempo, pues es como un non-compete si te sales de una empresa y eres lo que seas. No, pues lo mismo es acá, ok, yo no voy a grabar mis canciones por 5 años, 7 años. Eso ya 7 ya te ves manchado. Sí. Pero hay gente que te dice por 15 años, güey, por 20 años, no puedes grabar tus canciones. Sí, está cabrón. ¿Pero por qué? ¡Qué jalada! O sea, a mí me tocó por 30. Por 30 años no puedes grabar tus canciones. No, a mí a perpetuidad, pero por 30, porque ahorita ya hay nuevas leyes, entonces vamos a tratar de hacer algunas cosas para no nada más regrabar, sino que regrese mi catálogo. Sí. Y luego también empezaron a salir muchas versiones de tus canciones, ¿no? Especialmente con la de Por Mujeres. Sí, hubo 2 que 3 güeyes y en Mi Credo también y en... Pues así pasa. Sí. Si yo soy autor,
yo puedo decirte, en algunos países, sí te doy chance de que grabes o no. En otros no, en otros, o sea, como en Estados Unidos, pues si tú quieres grabar por mujeres como tú, Fato no te tiene por qué dar una autorización, lo puedes y la puedes grabar. Aquí sí, aquí en México sí él puede pararte si no quiere que tú grabes esa canción. También me imagino yo que al ser en los 90s, en los 80s, una industria de tanta abundancia y de tanto poder, pues se vuelve muy ineficiente y hay demasiadas personas agarrando rebanadas del pastel. El pastel eventualmente con los años empieza a ser más chiquito, entonces empieza el artista a cuestionarse, oye, ¿por qué existe tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿No? O sea, hoy en día, pues digo, en su momento en la radio, todo el tema de las payolas era un tema aquí en México muy grande. No sé si siga vigente ese tema, me imagino que sí hay todavía payola para la radio, pero obviamente ya no es tan significativa como antes, pero ese era un tema. Todo el tema, por ejemplo, de las agregadoras también es algo de fricción que se le mete, o sea, el subir a plataformas, como que se meten intermediarios que, a ver, que desde el punto de vista tecnológico son realmente innecesarios, o sea, no deberían existir, ¿verdad? Por eso te dije que hay que educarse. No todo el mundo se educa porque es más su necesidad que su curiosidad. Y también es válido. O sea, a ver, en mi humilde opinión, todas estas diferentes entidades, como una agregadora, como una disquera, fungen una función, tienen una función. Pero si tú te metes con una venda en los ojos y con unos audífonos a cualquiera de estos caminos, sin saber qué chingados estás haciendo, pues ¿de quién es la culpa, güey? La neta. O sea, ya ahorita estamos en un tiempo donde consigues información. Sí, ya es fácil educar. De lo que sea. O sea, ChatGPT te puede decir qué onda. Hasta el 21, pero te puedo decir bien. ChatGPT está cabrón. Está chido. Sí. Está chido, pero todavía Todavía flaquea porque tiene hasta el corte hasta el 21. Todavía le doy sus pinches cachetadas. Sí. Claro, la regaño o lo regaño, depende de que sea. Y hasta te pide perdón, o sea, te sigue siendo muy sumisa. Yo quiero una inteligencia artificial que me diga, no, pendejo, me la pelo. Claro. Porque al chile sí se la pelo, o sea, realmente. Pues claro que Claro, sí. pero es muy, muy sumisa, tiene que ser más agresivo. Depende de cómo. A mí sí me ha contestado más o menos, se me sublevó en una ocasión, por Dios. Sí. Se me sublevó en una ocasión, me dijo, mira, lo que me pediste no es porque, no es posible porque dices que no sé qué, no sé qué. Y le digo, no, a ver. Vuelve a leer lo que te acabo de decir y dime si con esto y con esto y con este contexto, no lo que te dije me tiene que dar otro resultado lo que me acabas de decir. Te pido una disculpa, te ofrezco una disculpa, Yeah. Tienes toda la razón, este es el resultado. Dije, ándele, cabrón. O sea, que no que muy acá inteligencia artificial. Pues a lo que voy, es muy sumiso. A ver, seguramente ChatGPT tiene la razón. Digo, no por tirante en contra, pero es una inteligencia artificial, tiene demasiado Claro que recursos. tenía la razón, porque yo no me había explicado bien en la pregunta. Pero le diste más información adicional. Claro que sí, o sea, por supuesto que tiene la razón. A ver, si de repente le digo, contéstame como si fueras Jesucristo, tal y tal y tal y tal cosa, y él, cuando le pongo enter, está prrrum, todo el rollo. Hijo mío. No sé qué más, ¿no? Claro, Sí. hijo mío. Ok, lo mismo, pero ahora como Buda. Querido amigo, ¿no? Empieza Buda. Sí. Diferente cada uno. Ahora dímelo como si fueras Martin Luther King, cabrón. ¿No? Y empiezas a ver cómo rebota tu mente en esa madre, porque a fin de cuentas eso es lo que está pasando. Claro. O sea, tú te estás, como una vez me dijo un socio, le dije, güey, ¿hasta dónde vamos a llegar en este negocio? Y me dijo, pues hasta donde topes, cabrón. Chicas y grandes, que es lo más horrible que me han dicho en la vida, Hasta güey. donde topes te Sí, eso es, por sea, qué gacho, cabrón. Pues de que se refiere hasta que te mueras o hasta... Hasta donde tú puedas, hasta donde tú topes, hasta donde des, Hasta donde des. dé tu inteligencia, tu capacidad. Qué poca madre que me haya dicho eso. ¿Y por qué? Porque tenía este güey la capacidad de darme hasta donde yo topara y topé. ¿No? Entonces, bueno, pues lo mismo es la inteligencia artificial. Ahorita en determinado momento pues tiene un tope. Y cuando llega a pedirte una disculpa, a ofrecerte una disculpa, dice, bueno, es que discúlpame porque no puedo meterme en esto, Sí. esta madre. No te puedo decir esto, no te puedo decir esto. Entonces, ¿para qué chingados estás aquí, cabrón? Discúlpame. Oh, que la chingada. Pero también porque estamos hablando con la versión políticamente correcta de la inteligencia artificial. Claro. O sea, y es el problema, digo. Si realmente le quitaran estas... Porque, a ver, estas barreras que tiene ChatGPT en específico son barreras que alguien le puso por hardcode. O sea, es algo Sí, que claro. le pusieron un freno de mano. Sí.
Y qué bueno. No sé si qué bueno, no sé en todo, porque hay un sesgo moral que no necesariamente es el correcto y que hace que ciertas cosas pues no esté maquillado y hay un sesgo que me gustaría que no existiera. Sin embargo, todo tiene un sesgo, aunque se lo quites va a haber otros sesgos que van a quedar predominando. Pero ya, o sea, sí hay desarrollos de inteligencia artificial que no tienen estos mismos... es como cuando juegas boliche y tienes Sí, claro. las rejitas, ¿no? Nada más que no la pueden sacar al público, pues porque quién sabe qué chingados puede pasar, ¿no? Sí, Pero... yo sí te digo que sí, qué bueno que está detenida hasta cierto punto, porque nosotros estamos bien tarugos, men. La verdad, o sea, con todo respeto para todos los que no están. Pero todos. sí, para todos los que no están, porque seguramente hay gente que no estará. Pero no, la raza humana se caracteriza como por decir, ¡ay, cabrón, qué inteligentes somos, güey! Entonces, imagínate nada más, o sea, tener esa madre. Pues sí nos caracterizamos por inteligencia, solamente que a veces se vuelve estupidez. O sea, realmente pues el Homo sapiens, la sapiencia es inteligencia. Sí, hasta el nivel a donde estamos. Sí, hasta el nivel, digo, sí, y con las referencias que tenemos. Pues al lado de un perro, de un chimpancé, somos inteligentes. Es correcto, pero esa misma inteligencia te puede hacer vislumbrar un futuro que no perseguimos, un futuro que no buscamos, sabiendo que existe. Claro. Entonces, pues muy sapiens no somos todavía. O sea, si a un perro le dices, qué pedo que los humanos persiguen likes en redes sociales, los seguidores, te decir, ¿qué, güey? O sea, ¿por qué chingados te importa lo que dice una pantalla? O sea, eso es un síntoma de estupidez, ¿sí? Yo estoy muy decepcionado de la raza humana y o sea, por lo tanto de mí. Y de lo micro a lo macro te puedo decir, o sea, de repente en momentos donde puedes hacer una diferencia, te gana la sombra, cabrón. Sí te gana. Por supuesto que sí, si no estaríamos en otro lado, güey. Sí, claro. No estaríamos tan divididos y no estaríamos con tanta pendejada. Por eso me da miedo que haya un organismo que pueda pensar 1,000,000 de veces más rápido que tú, que tenga toda la información del mundo y que lo uses para mal. Y no soy el único cabrón que tiene ese miedo. Pregúntale a Elon. Sí, pues Elon es el que está metiendo justamente el... No, pues todos. El que me digas, cualquiera, hasta el ingeniero Slim también. No, y a ver, lo que entiendo que existe un miedo genuino de que la inteligencia artificial se instrumentalice por las necesidades o por lo que a una persona cree que es lo correcto y acabe haciendo un cagadero. Pero también va a llegar un punto en donde se generen estos algoritmos autónomos que tomen decisiones por nosotros que quién sabe a dónde nos lleven y ni siquiera vamos a tener nosotros como seres humanos la capacidad de entender por qué toman las decisiones. Eso es lo cabrón, que ya hay o sea, la innovación tecnológica está en el punto en el que existe inteligencia artificial, existe computación cuántica, existe Big Data, existe biotecnología. O sea, imagínate cuando se conjuguen todos estos frentes, vamos a tener cosas que van a parecer magia para los seres humanos. Porque si yo te digo, esta computadora con computación cuántica e inteligencia artificial tomó una decisión que por computación convencional te tardarías 10,000 años en entenderla y en procesarla, pues para ti va a ser una caja negra. Tú no vas a saber qué chingados pasó y va a ser de que, bueno, esa es la respuesta. Para ella vas a ser una pinche mosca que le va a decir así nada más, si es que acaso no ponemos unos buenos candados. Esto que acabas de decir, se los digo a mis hijos siempre, les digo, estamos viviendo una época que es inédita en la historia, porque hay mucha gente que dice, espérate, no, para ver lo que viene, voltea y ver la historia detrás. Pues sí, para algunas cosas sí puede ser. Sí. Pero para otras no, cabrón. Para otras estamos viviendo una época 100% inédita en la historia del ser humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues puta, no sé, la neta, no tengo idea. Yo empecé a ir a las conferencias de TED hace como 18 años más o menos. ¿Al evento en Vancouver, dónde es? Primero era en Monterrey, California. Después, ahí no fui. Después empecé a ir en Long Beach. En Long Beach. Sí, y después en Vancouver. Y hace como unos 15 años fue precisamente el tema, la innovación y la tecnología del mañana. No, güey. O sea, todo lo que está sucediendo ahorita, pues búsquete esa pinche plática. O sea, todo lo que acabas de hablar, biotecnología, nanotecnología te faltó también, que conjugada con todo lo demás que dijiste. Y te faltó también el Internet de las Cosas, el Internet 3.0. El 3.0, el Internet de las Cosas, nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial, computación cuántica, todo al mismo pinche tiempo. O sea, una sola de las cosas que te acabo de decir cambiaría la humanidad. Una sola, nada más.
Y todas estas están pasando al mismo tiempo. Y va a ser una madre que se alimente y que sea un círculo virtuoso o vicioso, depende para dónde se vaya. Porque cuando haya computación cuántica, que son computadoras que tienen 1 millón de veces más proceso que la computadora más rápida de ahorita, Sí. y que la tenga un güey que pues, se meta, no sé, cabrón. ¿Quién sabe quién sabe? Es que también digo, esa misma pregunta se planteó cuando nace la computadora y eventualmente dicen, bueno, pues las computadoras va a ser imposible que alguien tenga una de estas en su casa. Te estoy hablando en los 60s cuando la NASA tenía computadoras que eran cuartos y que tenían menos procesamiento que una calculadora de hoy en día, teléfono, ¿no? claro, sí. Un teléfono, pero por mucho, pero Por una mucho. calculadora de las TI-84, Sí, esa sí. madre tiene más procesamiento, más capacidad de cómputo que las primeras computadoras en los 60s. Después empieza la revolución tecnológica, empieza todo lo de Silicon Valley, empieza esta observación empírica que le llaman la ley de Moore, que dice que la capacidad de cómputo se va a doblar y el tamaño de los microprocesadores o de los chips va a disminuirse por el tema de los microprocesadores. Uh-huh. Yo creo que la computación cuántica plantea un problema muy interesante porque para realmente llevarlo a cabo necesitas demasiada energía. O sea, necesitas poner al hardware en una superposición porque se basa en qubits en lugar de bits. Entonces, quién sabe si el día de mañana lo podamos hacer porque no tenemos una fuente así de poderosa. Ahora, podría pasar y quién sabe, es que es el pedo. También, o sea, ya llega un punto en donde tú como humano ya no te da la cabeza para entender qué estamos descubriendo, qué estamos implementando. Con la computadora todavía te tocaba y te ponían las manos. Pues en los 90s fue toda la etapa de donde la computadora alcanza al ser humano. A mí me gusta mucho referirme a esta partida de Kasparov contra Deep Blue, que fue como un punto de inflexión en donde la computadora le gana al ser humano en el ajedrez, que era como inflexión intelectual. Hoy en día ya hay órdenes de magnitud de distancias que ya ni siquiera tenemos oportunidad de entender qué se está descubriendo. De acuerdo. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? La verdad es que yo, la neta, no sé qué va a pasar. Me emociona, pero me asusta definitivamente. Ah, pues estamos igual. Sí. Estamos igual, yo a mis 55 y tú a tus 30. ¿Fuiste a las TED, a la última que fuiste, cuándo fue? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí. ¿Y qué tal? Bien, pero ya pues, al principio todo era nuevo y esperaban para ver los videos como 8 o 9 meses más o menos para que salieran. Entonces sí valía la pena ir y conocías un montón de gente súper interesante. Y fue un cuento para que me dejaran entrar, o sea, era como, ¿por qué quieres ir y dónde vas a utilizar la información? Y tiene un cuestionario ¿Te aplicas? Sí, antes aplicabas, bueno, ahorita ya no es tan así. Ya. Y Pero aplicabas y pagabas boleto. Claro, aplicabas, pagabas boleto, pero te aceptaban. Sí. Te aceptaban si realmente era alguien que, según ellos, valía la pena, iba a propagar información. Y la primera vez que fui, me acuerdo que éramos 3 mexicanos nada más en la conferencia. La segunda vez eran como 5. ¿Quiénes eran los otros mexicanos? Ricardo Salinas. Ok, Ricardo Salinas. Sí. Estaba aquí en el podcast 2 veces. También, pues bueno, también este cuate de la Ciudad de las Ideas, hombre, ¿cómo se llama? Que también está con Ricardo, hombre. Ahorita te digo cómo se llama. Pero bueno, muy poca gente de México. Y Ricardo ha ido desde el principio. Siempre está muy... Ay, ¿cómo se llama el de la Ciudad de las Ideas? Te digo que ya estoy viejito, cabrón. ¿Mexicano? Sí, claro. ¿Ya buscaste la Ciudad de las Ideas? Sí, ¿qué más pongo? ¿Qué sale? Pues que puse el CEO, pero ¿qué le pongo? Ciudad de las Ideas, ¿qué? ¿Qué te voy a decir? ¿Director? Director, sí, claro. Ricardo Obert Martínez. Andrés Remer. Andrés Remer, el 26 de 2021. Sí, Andrés Remer. ¿Y a quién te tocó ver? ¿Y cuál fue la plática que más te impactó en su momento? Me tocó ver a mucha gente, no recuerdo cuáles pláticas me han impactado porque las sigo viendo todavía, cuál más que otra. Hay unas que me han puesto en otra posición, me ha cambiado la vida, sinceramente. O sea, Ted me cambió la vida. ¿Te acuerdas de alguna plática puntual? Quizá que no la hayas visto en vivo, pero una que te haya... Una que vi en vivo fue sobre la impresión de órganos en máquinas 3D y sobre también el enhancement de genético para poder manipular
el resultado. Que eso es otra tecnología que no has Sí, mencionado no la también, que es... mencionamos. Sí. Y el ponente decía, no le estoy diciendo lo que puede pasar, le estoy diciendo qué vamos a hacer con esto, porque ya está aquí. Ya, o sea, puedes hacer un güey con alas y cosas así, cabrón. Y la verdad me super marcó, porque también habló otro compa de nanotecnología y de cómo nos iban a curar diferentes enfermedades, y otro cuate habló sobre cómo vencemos al cáncer un montonal de veces en la vida sin darnos cuenta que nos da cáncer. Y cosas muy Vencemos al interesantes. cáncer muchas veces en la vida, o Sí, sea, señor. que tu mismo cuerpo, ¿o a qué se refiere? Sí, claro, o sea, de repente produces cáncer y tu cuerpo Lo detecta y lo elimina como cualquier otro tipo de... malformación. Sí, pues tú sabes y ves que nos regeneramos de cada determinada cantidad de tiempo, ¿verdad? Sí, Todas tus células. Eres otro güey, sí, sí, sí. eres otro modelo. Pues lo mismo acá, en ese tipo de cambios, ¡pum! Que eso plantea hasta preguntas existencialistas de que si eres la misma persona de hace... No sé cuál sea el tiempo en donde ya en donde pierdas, por ejemplo, toda tu piel y eventualmente la recuperes, pero pues si desarmas un barco pieza por pieza y lo cambias por otras piezas, ¿es el mismo barco al final? Es una pregunta No, interesante. pues obvio no, Sí, obvio no eres el mismo, claro que no eres el sí, mismo, pero no porque te cambió la piel, o sea, eres el mismo porque no eres el mismo, porque sí. así va cambiando el ser humano, los mamíferos, o sea, Y relacionándolo entiendo. con el tema del alma, pues también existe esta idea, este salto de fe de que eres algo más que la suma de tus partes, ¿no? O sea, como que en ese vacío se encuentra lo que le llamamos el alma o lo que le llamamos, no sé si el alma, pero es como ese elemento extra que nos hace quienes somos. O cuando menos eso nos contamos a nosotros mismos. Pues yo me cuento que el universo está divirtiendo con cada una de sus manifestaciones de conciencia Sí, y está pasándosela muy bien, porque ni siquiera nos da chance de ver realmente cómo está el rollo, ahí nos lleva poco a poco. No creo que seamos tan importantes como para que el universo esté diciendo, ay, mis humanos. no, claro, no, No. somos insignificantes en ese sentido. Pero sí creo que hay, o sea, un orden que no entendemos todavía, 100% no creo que lo entendamos para nada. Y sí creo que pues, ahí dentro de ese realm está el alma, Sí, ¿no? Esa energía que no nació contigo, ni se va a morir cuando te mueras, sí, sí, sí. ¿verdad? Esa misma energía que lleva desde el Big Bang y a lo mejor desde antes, haciendo que todo vibre atómicamente, Sí. porque a fin de cuentas a eso llegamos. Bueno, de acuerdo al sistema estándar, pero ahora con estas nuevas aceleraciones de partículas y todo lo que está sucediendo, pues vamos a empezar a conocer otros sistemas universales que no son el sistema estándar nada más. Repito, a mí me parece que yo no me siento especial para nada. Creo que es tiempo que los seres humanos hagan lo que hagan, se empiecen a preguntar este tipo de preguntas. No creo que sea para nada raro, güey. O sea, creo que hay No mucha debería gente... ser raro. No, pues que hay mucha gente que sí, así sí piensa así. A lo mejor mi familia igual y los aburro porque es el mismo rollo desde hace un montón de años. Y a lo mejor en un palenque no me voy a poner a platicar de este tipo de ondas, ¿verdad? Qué Sí. pinche aburrición, la verdad. Pero pues algo que me apasiona y como ser humano experimentando la vida. Pero es que a lo que me refiero con que es un poco raro es que para llegar a este tipo de cuestionamientos necesitas momentos de introspección. Y hoy en día es más difícil acceder a estos momentos de introspección porque estamos en constante contacto con interfaces tecnológicas. Antes ibas al banco, estabas en la fila, ¿qué hacías en la fila? Valer madre. Sí. Estabas valiendo madre, estabas pensando, ver Sí. qué estabas pensando. Y pensar sintetiza y reflexiona sobre las ideas que tuviste antes y te acuerdas ciertas cosas y te dan momentos de eureka. Hoy eso ya no existe. O sea, ya no puedes estar en la fila. O sea, yo me acuerdo cuando estaba chico que una vez mi papá me castigó todo. O sea, estaba castigado todo porque estaba molestando a mi hermana y agarró su pantufla y la aventé a una puerta muy arriba y me acuerdo que se enojó mucho y me castigó todo. Y me acuerdo de ese día, estar sentado y no tenía nada que hacer. Y
de chico era común estar aburrido. Ibas al dentista esperando en la sala de espera del dentista, te aburrías. Hoy en día ya no pasa eso. No. Y privas a la gente de esos momentos en donde piensas estas cosas. Y después esas ideas que se te ocurren en esos momentos de introspección son las que detonan que te pongas a investigar, ¿no? 100% de acuerdo. Pues, pues hay que crearse esos momentos. Si eres una gente curiosa, ¿te acuerdas que te decía que estoy empezando a hacer las paces con que tengo el control de mi cuerpo y lo tengo que respetar? ¿Qué te impide todo lo que hemos hablado para aprenderlo o hacerte más diestro en lo que sea de lo que hemos hablado? Nada, pues es pura cuestión de voluntad, es decidir si voy a estar scrolleando todo el mendigo día y haciéndome güey o si me voy a poner a ver un video que me va a hacer conexiones y me va a hacer crecer y literalmente hacerme más inteligente. Sí. Literalmente, o sea, así es. Hacer más conexiones te hace que abras tu panorama y que puedas entender más cosas. Y los buenos hábitos, la alimentación, el ejercicio, o sea, esta dualidad entre mente y cuerpo, o sea, ya se ha descomprobado completamente. Y la realidad es que si estás bien físicamente, mentalmente vas a tener mejores condiciones para precisamente tener mejores ideas y estar mucho más consciente, ¿no? Sí. Entonces, ejercicio, comida. En tu caso, ahora tú 50 y ¿qué tienes? 5, cabrón. 55 años, ya le pones atención, digo, te ves bastante bien, te ves joven, o sea, Muchas gracias, muchas gracias. Sí, le empiezo a poner atención, por supuesto. digo, ¿tu papá cuánto vivió? Tu papá 88, 88 años, mi mamá 90. tu mamá 90, pues Buena madera. tiene buena expectativa también, te quedan unos 30, 40 pero años más la acuérdate- tecnología, ¿verdad? Exacto, todo Más lo que hemos nos hablado. puede, sí. Todo lo que hemos hablado yo lo estoy esperando ¿Tú, también. tú crees que sea común que gente empiece a vivir más de 100 años? Por supuesto. ¿Cuándo lo ves pasando eso? Ya, a ti y a mí. A A ti y a ti, mí. a ti mucho más que a mí, pero por supuesto que ya lo vamos a poder lograr. ¿Qué va a implicar eso? También está raro, ¿verdad? O sea, Pues- alargar la vida de las personas. Pues no sé, hay unos que no deberían ni siquiera de haber nacido los Sí. güeyes, la verdad. O sea, pero pues todo está perfecto, que esa es otra paradoja bien locochona, cabrón. O sea, realmente, si le das vuelta al tacómetro, todo está donde tiene que estar. Si le das vuelta, todo está perfecto. Entonces, ¿pero por qué te está diciendo esto? ¿Para vivir 100 años? Para vivir 100 años. Si en determinado momento vas a tener 20 años extra, va a ser, creo yo, si puedes tener buenos años de vida, buena calidad de vida, que no estés acá y, Sí. o sea, no, o sea, Sí. porque también eso es vida, pero buena calidad de Sí, vida. buena calidad de vida, claro. Pues imagínate todo lo que vas a hacer con ese conocimiento. O sea, si es un chingo, 10 años, ahorita Sí. a mi edad, Es demasiado. o sea, de 40 a 50, no sabes todo lo que aprendí, porque también las lecciones llegan cuando tú estás listo, y si no estás listo, aunque esté ahí la vida echándote, le echas la culpa a tu mala suerte, le echas la culpa a tu jefe, le echas la culpa a lo que sea, menos a ti. Y cuando vas creciendo, pues como que ya se te quitan ese tipo de pretextos, te responsabilizas más y gozas más. Entonces yo creo que con 20 años más de vida a la expectativa de vida ahorita, que son como 77 o 78 por ahí, Sí. wow, pues claro que estaría buenísimo. Pero también el problema es que a veces la adolescencia y la infancia se acaban alargando también, ¿no? Ah, pues esos O son sea, los que no debían de haber vivido. Pero por ejemplo, pues existe No te creas. existe esta concepción de que Qué a los gacho. 20 años tu abuelo ya tenía hijos y ya está casado. Sí. O sea, la gente antes maduraba más rápido. Uy, no me toques ese vals, Roberto. Hoy en día no, o sí. Claro que no. O sea, hoy en día yo tengo 30 años, tengo un podcast, o sea, Está chido. Sí, está chido. A los O sea, 30 años mi papá ya tenía una casa, 2 hijos, o sea, ya... Me refiero a ese tipo de madurez que te da la vida que a veces catalizan estas lecciones. Digo, también tiene que ver con definitivamente el contexto económico de hoy en día, como era antes. Claro. Hoy no, hoy la capacidad adquisitiva del mexicano no ha subido al mismo nivel de como han subido los costos y la realidad es distinta. Pero también creo yo que se generan, pues la madurez también tarda un poco más. No sé. No, sí, por supuesto que sí. Es algo inevitable que si vives más rápido tengas menos tiempo para madurar.
es inevitable. ¿Y tú lo ves eso muy presente ahorita? En todos los chavos, en mis hijos también. ¿Tus hijos cuántos años tienen? Tengo de 19 a 30. 19 a 30. O sea, 19, 24, 25 y 30. 31. Mm. El de 31 es de un primer matrimonio y los 3 chavos son de mi actual esposa. Claro que los veo pasar las de Caín, los pobres. Es una época complicada para ser joven. No está fácil. Las inseguridades están en todas las plataformas, en todas las esquinas, en todo el rollo y en todos estos estigmas como el que acabas de hablar. La verdad que está bien complicado ser joven, porque ya quisiera yo haber visto a los güeyes que no les quedaba de otra, todo lo que hemos descrito de la aburrición y de esto y de aquello, pues no les quedaba de otra. Aquí hay un montón de gente que se puede quedar scrolleando todo el día, sin embargo, hace este tipo de podcasts y está enterado de la manera como tú estás enterado, que yo chingo a mi madre, perdón, con todo respeto, lo es. Si tu papá sabía lo que tú sabes a los 30, güey. No lo sabía. No Sí, había manera. Era un distinto tipo de conocimiento, ¿no? Sí, bueno, no estoy diciendo que tu papá no, ni mi papá eran Juanes Sí, no, Cabanillas. claro, pero definitivamente. Eran muy chidos, Sí. sí, ok. Pues no tanto como esta O generación. sea, era un conocimiento más de calle, más práctico, Sí, más de... más práctico. Sí. Pero, más práctico probablemente sea así la palabra. Sí, más práctico. Pero práctico para este tiempo todavía que estamos en el cambio de cómo son las cosas. Porque después ustedes van a hacer la realidad que sea que quieran. Ya con posibilidades. Antes era de a huevo soplarte lo que se conocía. Sí. Ahorita ya está en ti. Eso es lo que está cañón. O sea, ahorita ya no hay pretexto. Al principio de mi vida yo me acuerdo que decía, sí, pues es que tú pudiste estudiar. Ahora tú también, cabrón. Entonces, ¿qué? Y aparte puedes estudiar de las mejores universidades del planeta y gratis, güey. Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde vas a meter tu atención? Todo se trata de controlar tu atención, Roberto Martínez. Tienes como nombre de telenovela, cabrón. Sí, güey. Roberto Martínez. Sí, Roberto Martínez. Me lo ganó un güey que es director técnico y ahora busca a Roberto Martínez y él me gana, él sale antes que yo. Ah, qué poca madre. Sí, o sea, hay que hacer algo, güey, que tienes tanta... Es que Roberto Martínez es un nombre muy común. No, pues Pepe no. Pepe es común, es un nombre, es un nombre súper... Pero Aguilar no es tan común como Martínez. Aguilar no es tan común como Martínez, pero sí es común. Aguilar. Sí es común. Sí es común también. Pues qué buena onda, qué padre. No todos los rucos estamos en The Dark Ages. O sea, sí nos gusta Quantum Physics Qué chingón. y todo el rollo. Está padre, lo puedes utilizar en todo. Darwin no era tarugo. El que se duerme no va a la fiesta. y a mí no me gusta quedarme afuera de la fiesta. También ya me estoy cansando, te voy a decir. Porque como todo acelera, y esto está acelerando cada vez más. ¿No has visto un documental que se llama Technocalypse? No. Te lo recomiendo. ¿Dónde está está en YouTube. ¿En YouTube? Technocalypse. Okay. Está chido el título. Sí, el título está ¿No? bueno. Technocalypse. Es un poquito viejo, pero todavía está vigente en algunos principios. Y hablaba, en uno pues son tres diferentes entregas. Son no son capítulos, son 3 documentales. En el segundo hablaba de cómo está acelerando la manera en que vivimos de acuerdo a la información, a cómo se mueve la información en el planeta, ¿no? Antes para que se moviera toda la información en el planeta, pues tardaba no sé cuántos años. Ahorita ya estamos hablando de minutos. En minutos puedes publicar algo y le llega al otro lado del mundo. Puedes enterarte de lo que quieras del Sí. planeta en minutos. Y sigue acelerando. Entonces, este tipo de años les llamaron, este científico les llamó los años Jesus Years. O sea,
que iban acelerando y acelerando y acelerando y acelerando y acelerando hasta el momento donde pues todo el mundo tuviera toda la información y llegara al punto omega y llegáramos a la singularidad, ¿verdad? A la singularity. Sí. No sé qué tanto vayamos a llegar a querer saber tanto los seres humanos, pero la posibilidad ahí está. O sea, la aceleración de la información es un hecho. No, definitivamente. ¿Quién se va a subir? ¿Y qué implica que acelere tanto? O sea, creo yo que estamos nosotros acostumbrados a construir ideas con palabras, ¿no? Los bloques léxicos que usamos para construir ideas son palabras. Lo que ocasiona herramientas como inteligencia artificial, como ChatGPT, es que los nuevos bloques ya no son palabras, sino que ya son ideas, ya son textos. Entonces, eso va a ser bien interesante a futuro, pues cómo vamos a construir las nuevas ideas, valga la redundancia, porque hoy en día tienes herramientas. Antes tú querías desarrollar un ensayo sobre cualquier cosa y bueno, tenías que investigar, teclear, y empezabas tú a desarrollar tus ideas. Hoy en día, la materia prima, el bloque donde después tú esculpes tu escultura, ya te la da mucha inteligencia artificial y ya tienes tú la capacidad de moldearla, decirle no, pero quítale esto y ponle esto. Entonces eso cambia completamente la manera en la que construimos las cosas, porque ahora los bloques son textos y eso no sé qué implica, simplemente implica que ahora vamos a ser mucho más efectivos, pero menos introspectivos, lo cual las personas que a lo mejor vivían hace 200 años nos podrían criticar de lo mismo. Te habían dicho que, güey, no, lo chido no está en usar palabras, lo chido está en inventar palabras. Y pues hoy en día ya casi nadie inventa palabras, ya todo el mundo usa palabras que ya están hechas. Ahora las ideas ya van a estar, ya va a haber moldes de ideas que vamos a agarrar y generar híbridos. Va a estar interesante, la neta. Yo creo que está muy interesante el reto individual, porque es un reto individual, es un reto colectivo, claro, la supervivencia, el avance pacífico, pero es un reto individual, el superarte y el integrarte, es un reto individual, Sí. que tiene mucho que ver con el origen. Regresamos otra vez a lo mismo. ¿Quién eres? ¿Para qué sirves? Hablábamos de los coaches buenos y coaches malos, o yo te ponía un ejemplo de jugadores de básquetbol o de lo que sea. Pues volvemos a lo mismo, estamos en la evolución y ahora nada más tenemos diferentes elementos y vehículos para seguir evolucionando. Yo lo que creo es que como la evolución física hubiera tardado millones de años, el cerebro dijo, pues a ver cómo evoluciono más, cabrón. Pues me voy por acá. Y entonces creo que es lo que está sucediendo y es un cambio bien locochón, es como muy interesante, muy interesante. Yo espero que el divino curtidor, ¿sabes lo que son los curtidores? Los que curten Los que curten. pieles. Sí, sí, sí. Okay. Digo, Espero que no sé exactamente qué sea curtir, pero sí lo asocio a pieles. Pues, haz de cuenta que poner la piel a diferentes procesos químicos para que la puedas usar como, ¿no? Como ropa. Entonces yo digo que el divino curtidor se apiade de mi salea para que pueda seguir viendo todo lo que me gusta y lo que se deje. Entonces, llegamos al mismo lugar, mi querido Roberto. Tienes que hacer tu parte de acuerdo a tu conciencia en el tiempo que sea que te toque vivir, güey. ¿Cuál es la diferencia de un compa que no tenía ChatGPT hace 20 años a ti en este momento? Pues que no tenía ChatGPT, que no tenía tanta información, pero seguimos teniendo el mismo drive de sobrevivir, seguimos teniendo el mismo drive de conocer, de conquistar, de entender. Sí. Entonces, pues desgraciadamente vamos a seguir, los que más capacidad tengan son los que más van a aprovechar esta nueva era. Mucha gente se va a morir desgraciadamente en el rollo, pues ya ves lo que está sucediendo con el cambio climático, con la inmigración. La pérdida de trabajos, con...
Y lo que va a significar el cambio climático y todo el desplazamiento de la gente que vive en las zonas aledañas a las costas. Vienen buenos tiempos, Roberto. Vienen tiempos interesantes. Y entonces, esperemos que buenos. Entonces, más es donde te tienes que arraigar a quién eres, a quién eres tú. Más cuando debes de saber de dónde vienes, quién fregados eres, para que puedas poner tu granito de arena con esas capacidades y con esas características, creo yo. ¿Sí me explico? Sí, claro, de hacer que el juego sea algo que dependa de cosas que tú puedes controlar, ¿no? O sea, y contribuir. Y contribuir. Creo que hay ciertas, como tú dices, hay ciertas, no sé si llamarle valores, cualidades de una persona que independientemente de la época en la que estés, siguen estando valiosas. Así es. Y las cosas con las que nos toca interactuar hoy en día, pues son cosas circunstanciales. Así es. Sin embargo, hay algo ahí. Por ejemplo, hace poquito me metí en un torneo de póker. Me gusta mucho el póker y me fue bien. ¿Ah, sí? Llegué a la mesa final, era un torneo mi primer torneo profesional de la WPT, llegué a la mesa final. ¡Órale! Yo jugué póker de muy chiquito y me gustaba bastante, pero había dejado de jugar como 5 o 6 años. Y antes del torneo le pregunto a un amigo que es también jugador de póker y él es profesional y le pregunto, pues dame consejos. Y me dice, pues no es como que puedo jugar las manos por ti, pero te puedo decir cómo yo afrontaría lo que tú estás haciendo. Y me dio consejos prácticos que yo lo aplico a mi juego y me acabó yendo muy bien. Más que nada me dijo, oye, pues aquí la gente te va a subestimar. O sea, te va a subestimar porque va a creer que eres un güey pues que está jugando póker y no sabe ni lo que está haciendo. Que definitivamente yo era el jugador más débil de la mesa, pero no era tan débil como me estaban subestimando. Entonces aproveché mucho eso y me metí en posiciones en donde yo sabía que me iban a foldear porque iban a creer que sí tenía una mano muy fuerte cuando en realidad estaba blofeando, y capitalicé eso. Y ese consejo, a pesar de que no me dijo mano por mano, acabó siendo útil. Creo que hay este tipo de cosas, este tipo de valores que independientemente de lo que te toque enfrentarte, acaban siendo cosas útiles, ¿no? Y tienen que ver contigo mismo. Y esas son nuestras características humanas hasta el momento. A lo mejor en el momento que nos enjancemos, hoy nomás la pochada, pues quién sabe en qué nos volvamos, pero por el momento seguimos siendo mamíferos con la morfología que tenemos, tanto dentro y por fuera, y siguen siendo las mismas reglas por el momento. Sí. Como decía Marvin Minsky, en un futuro los robots heredarán el mundo, pero van a ser nuestros hijos. Esperemos. Pues bueno, Pepe, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? ¿Algún lugar donde quieras mandar a la gente, invitar a la gira, tus shows? Oye, se oyó muy feo eso. ¿A dónde quieres mandar a la gente? A la chingada. No, ¿cómo crees? No, pues nada, pues muchas gracias. La verdad que qué chido que se pueda platicar de otras cosas que no sean promover un disco, o promover una rola, o compartir y platicar lo que eras, ideas, y aquí hay un buen feedback, siempre se agradece y se aprende también. Te agradezco el tiempo, a ti y a todos tus seguidores, pues les deseo lo mejor. Y que no sea la primera y la última. Y la próxima, si es que hay alguna, quieres, ¿qué te parece si la hacemos? ¿Tú bebes? Sí, no? sí. ¿Sí? Echándonos unos mezcales. Y hablamos de otras cosas que no hablamos ahora porque ahora nos clavamos en rollos un poquito más, digamos, diferentes, pero o sea, muy actuales. Pero sí me gustaría platicarte de charrería y me gustaría platicarte más de tradiciones y de la vida que anduve en el camino y de lo que estamos haciendo con los nuevos artistas. Y hay mucho de qué platicar. Pero hagámoslo pospuesto, ya sea aquí o en donde caiga, pero la siguiente creativa nos echamos unos mezcalitos y ojalá. Ya estás. Muchas gracias, Roberto. Pues bueno, gracias, Pepe, y a toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo, les agradecemos y nos vemos en el próximo capítulo. Sobres. Sobres. Chingón, muchas gracias. No, pues a ti,